Seguimos en Jaque Mate y estamos con el doctor Horacio Jaunarena, 3 veces ministro de Defensa de la República Argentina en 3 gobiernos distintos. Raúl Alfonsín, el doctor Fernando de la Rúa y con el doctor Eduardo Duhalde. Con él vamos a hablar de muchos temas de muchísima importancia para la República Argentina. Doctor, bienvenido a Jaque Mate. Gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Un hombre que ha estado en 3 gestiones en el Ministerio de la Defensa, seguramente sigue ligado de alguna manera a la información y a la vida de las Fuerzas Armadas Argentinas. En este momento, si usted le pedirían una evaluación de la actual capacidad operativa de las Fuerzas Armadas Argentinas, ¿qué les diría? ¿O qué opinión tendría? Mire, yo en primer lugar haría una comparación que no es mía, sino que es de un instituto muy prestigioso que evalúa las capacidades y las fortalezas de los sistemas de defensa del mundo. En ese aspecto, las fuerzas, el sistema de defensa de Brasil, las Fuerzas Armadas, están décimos entre los 10 países más poderosos, y Argentina ha retrocedido en este último año que se hizo la evaluación al número 43. Está detrás de México, está detrás de Colombia, en fin, realmente es una situación muy compleja que prácticamente equivale a que hayamos perdido toda capacidad de respuesta frente a la agresión. Usted es una de las partes de un proyecto de reestructuración de las Fuerzas Armadas que se está llevando a cabo. Digo, por el oficialismo está la ex ministra Nilda Garré, está usted como ex ministro de Defensa, un hombre respetado y con muchísimo conocimiento, seguramente por eso lo han llamado, y por el otro lado están las Fuerzas Armadas y también hay representaciones legislativas. Desde su punto de vista, este proyecto de reestructuración de Fuerzas Armadas, ¿a qué apunta? ¿Y qué tipo de Fuerzas Armadas se pretende? Bueno, en primer lugar, viene una aclaración. El conjunto que se ha compuesto de personas que están trabajando responde a una correcta evaluación del ministro en el sentido de que hacen falta políticas de consenso para avanzar en una modernización de las fuerzas. Pero tiene una limitación. No estamos hablando de toda la reestructuración, sino que estamos hablando de la ley de personal militar que necesita ser modernizada, es correcto, y la ley y la reglamentación de la ley de reestructuración que alguna vez propiciamos y que tiene que ver con una manera, un camino para recorrer, pero que no equivale a que se sea la reestructuración de las Fuerzas Armadas. Es un camino que hay que recorrer, que está bien que se haya resuelto hacerlo, porque hay que buscar políticas de consenso en este aspecto, pero no significa que todavía que ya estemos camino de reestructuración. Falta un tramo todavía. Y usted bien dice, ¿para qué? ¿Cuáles son, para qué las Fuerzas Armadas tienen que reestructurarse? Porque usted tiene que reestructurarse midiendo un objetivo. Si yo le pido a usted que designe un vehículo para transportarme de aquí a Rosario, voy a hacer algo parecido a un auto. Ahora, si me pide que yo haga un elemento para sembrar soja, quizá haga algo parecido a un arado. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es para qué vamos a reestructurar y cuál es el sentido. En este aspecto, yo creo que hay una prioridad absoluta. Argentina ha perdido el control de sus espacios soberanos territoriales. Argentina no controla su espacio aéreo porque no tiene aviones de intercepción, ni tiene posibilidad de controlar los más de 200 vuelos clandestinos que todo el día entran por la frontera. Argentina no controla su mar territorial, está siendo depredada su riqueza hícola por parte de bandas
de pesqueros ilegales, y Argentina no controla su frontera terrestre. Nosotros tenemos más de 800 pasos clandestinos, durante todos los días entra y sale gente. Es decir, que no tenemos el control de nuestros espacios soberanos, y creo que la primera de las cuestiones a que tendríamos que aspirar es a recuperar esos espacios soberanos. Por un agravante, que lo que originariamente era un destino de la Gendarmería, que era el del cuidado de nuestras fronteras, la Gendarmería está siendo replegada para controlar la seguridad en el Gran Buenos Aires, en el Gran Rosario y en la Gran Córdoba. Más del 60% del personal de Gendarmería está ocupado en una tarea que es policial, no es de la Gendarmería. Sin embargo, lo está sucediendo. Y en la prefectura también pasa lo mismo, y tenemos que nuestro mar está siendo depredado permanentemente sin ninguna clase de control. Me parece que la primera prioridad sería recuperar ese control. Ahora, ¿tenemos capacidad para recuperar ese control ahora, de forma inmediata? Digo, vamos a lo principio, al mar. No tenemos capacidad y tenemos algunas restricciones. Y le explico. La ley de defensa nuestra, tiene 33 años. ¿Usted se imagina que la Argentina y el mundo de hace 33 años no tiene absolutamente nada que ver con este mundo? Totalmente. No existía internet, no existían los drones, no existían los teléfonos celulares, es decir, no existía la cibernética, no existía nada de todo lo que... Entonces no tiene nada que ver. Nuestra ley de defensa está pensada en dividir lo que es seguridad interior para reservarla para las fuerzas de seguridad, y seguridad exterior para las Fuerzas Armadas para un ataque exterior. En este momento, ¿cuál es la realidad? Que las fuerzas que están pensadas para custodiar las fronteras no lo pueden hacer porque están todas replegadas en los grandes centros urbanos. Entonces usted tiene que reformar la ley para que los elementos de nuestras Fuerzas Armadas tengan algún tipo de intervención, que tenemos que regularlo nosotros, pero para suplir esta falta absoluta de custodia de nuestra frontera terrestre. Y en lo que hace a la custodia de nuestro mar, es evidente que la prefectura sola no alcanza para la custodia, de tal manera que hay que coordinar las cosas con nuestras fuerzas, con la Armada, para que juntas realicen un mayor patrullaje. Yo le voy a hacer una pregunta que me parece que es, quizás para algunos crean que puede no ser atinada, pero me parece que es atinada porque usted está planteando algo de que nace prácticamente en 1983 con el Estado Democrático, cuando muchas cosas que pasaron en el pasado empiezan a repercutir en el presente. Su par en el ministerio, en este proyecto es la ministra Nilda Garré, o la ex ministra Nilda Garré. No faltando a la verdad y decir, Nilda Garré fue la comandante Teresa en la selva tucumana cuando se luchó contra las Fuerzas Armadas. ¿Ella puede tener participación objetiva en un proyecto de Fuerzas Armadas cuando ella luchó contra estas mismas Fuerzas Armadas de su país? Bueno, habría que preguntarle a quienes la designaron como ministra. Yo personalmente tengo sustanciales diferencias con Garré sobre lo que tiene que ser el futuro de nuestras Fuerzas Armadas. De todas maneras, yo admito que una persona que ha tenido un pasado de determinadas características, bueno, lo cambie, admitiendo sus errores. Lo que no admito es que personas con un pasado montonero, como las que existen, tengamos que soportar todavía que hagan una reivindicación de las atrocidades que cometieron luego de 30 años, que ha pasado hace pocos días, ¿no es cierto? Me parece que eso es imperdonable. Que personas que, por ejemplo, han sido protagonistas de un atentado a un comedor de Coordinación Federal, lo estaban comiendo inocentes porque eran gente civil que iba a comer porque era barato.
mataron a 23 inocentes en un día con una bomba que pusieron. Y yo me encuentro, por ejemplo, en Horacio Berbisky, que fue el segundo de inteligencia montonera que participó de esos 21 muertos, el menor gesto de arrepentimiento. Yo estoy dispuesto a admitir a todos aquellos a la vida democrática que manifiesten su revisión de los actos que cometieron, pero que encima tengamos que tenerlos y reivindicando lo que hicieron es realmente una cosa inadmisible. Le dejo una pregunta y vamos al primer corte comercial. En estos últimos tiempos, a ciertas jerarquías militares, en ciertas jerarquías militares, en ciertos grados militares, tanto de oficiales como de suboficiales, se está viendo de que hay pedidos de baja o pedidos de suspensión de su carrera militar de acuerdo a un artículo interno que tienen las Fuerzas Armadas, la posibilidad de 2 años estar fuera de ellas. Y se está observando de que, ¿por qué está ocurriendo esto? Una, porque muchos pierden la motivación que los llevó a seguir la carrera militar. Y otros, no solamente que pierden la motivación a seguir la carrera militar, sino que también se dan cuenta que lo que ellos están ganando con su sueldo no les alcanza ni es una recompensa por su actividad profesional, ni tampoco para hacer frente a su familia. Y terminan haciendo una sangría. ¿Qué cree usted que debíamos hacer o que se debería hacer desde esta reestructuración para que esto no ocurra? Pero esto me lo dice después del corte comercial, ministro. Muy bien. Vamos a un corte comercial y seguimos con más Jaque Mate y vamos a seguir hablando con el ex ministro de Defensa, Horacio Jaunarena. Chelas Ópticas, desde 1887, siempre primera en innovación. Peatonal Córdoba, 1077, teléfono 449-5080. Hola, soy Cintia, soy médica residente, tuve COVID y ahora soy donante de plasma. Mi primera donación fue el día de mi cumpleaños, cambio de década y primera donación de plasma. Bueno, una persona que es factible para donar plasma, le diría que no tenga miedo, que vaya, vale la pena poder ayudar a otro cuando tampoco está en riesgo la vida de uno. Doná plasma. La inscripción es online. Solo ingresá a www.cudayo.gov.ar. Seguimos con Jaque Mate y estamos con el ex ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, y le habíamos dejado una pregunta muy puntual. La sangría que se está observando desde hace ya varios años dentro de las Fuerzas Armadas en ciertas jerarquías de la oficialidad y de la suboficialidad, en eso que se llama pérdida de una motivación, y por el otro lado una cuestión de dinero, una cuestión salarial. Ex-ministro, doctor, ¿qué se le puede decir a esta gente como para evitar esa pérdida? Y además, hay una gran inversión del Estado argentino en esta gente. Bueno, uno de los temas tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo en una nueva ley de personal militar que vuelva a tornar la profesión militar con un grado de atractivo. Luego tomar conciencia de que en el piso de las remuneraciones de haberes están las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas cobran menos de haberes que las fuerzas de seguridad, que la Gendarmería y la Prefectura. A su vez, la Gendarmería y la Prefectura cobra menos que la Policía Federal. A su vez, la Policía Federal cobra menos que la Policía de Seguridad Aeronáutica. A su vez, la Policía de Seguridad Aeronáutica cobra menos que el Servicio Penitenciario
federal. Todo este disparate de remuneraciones hace, entre otras cosas, que se pierda motivación en el hombre que está trabajando o ingresó en las Fuerzas Armadas. De tal manera que lo que primero hay que revisar es esto. ¿Por qué? Porque como hablamos al principio, nosotros tenemos que recomponer y reestructurar a las Fuerzas Armadas. Y una de las maneras que tiene uno que recuperar a las Fuerzas Armadas es recuperar un capital valioso que teníamos, que era la profesionalización de nuestros hombres. Así es. Y nosotros recuperar profesionales tiene que ver con ámbitos, construcción de ámbitos en donde quienes tienen la vocación de defender la patria encuentren su camino. Sí. Otro de los temas que hacen es, a ver, desde la política, doctor, ¿usted cree que hay un real conocimiento de la importancia que tienen las Fuerzas Armadas para una república, para mantener una república? ¿Se tiene real conocimiento o ese conocimiento es más ideologizado que objetivo? Sí, yo tengo la impresión de que hay una situación, porque como usted señala, no está entre las prioridades de la Argentina recuperar el tema de las Fuerzas Armadas. La preocupación por la defensa argentina ocupa el lugar número 5º, 6º, 7º, y hay otras prioridades. Yo creo que eso se debe a una falta de conciencia de lo que está sucediendo. Por ejemplo, no se conoce que la depredación que estamos sufriendo en nuestro mar argentino tiene que ver con que estamos perdiendo especies. Hay especies que por la forma loca en que se está llevando la riqueza, la pesca ilegal, no van a reproducirse más. Vamos a perder las especies. Es decir, que no solamente nos están robando el presente, sino que nos están robando el futuro. Y el futuro que no es nuestro, es de nuestros hijos, que algún día nos van a preguntar qué hiciste tú cuando nos depredaron y no tenemos más riquezas. Creo que hace falta una toma de conciencia de lo que significa perder el control de la custodia de nuestro mar, perder el control de nuestras fronteras y, en definitiva, no saber que en un mundo que tiene hambre, nosotros tenemos la 4ª pradera más rica del mundo y con capacidad de alimentar al mundo. En un mundo que tiene sed, nosotros tenemos una de las reservas de agua dulce mayores. En un mundo que está superpoblado, nosotros tenemos extensiones de nuestro territorio desiertos. Entonces, en este mundo, si no sabemos cuidar esto, bueno, yo creo que algún día vamos a tener que rendir cuentas a nuestras generaciones que nos sucedan. Lo que van a tener que rendir cuenta van a ser la población en general sobre sus hijos y nietos, o va a tener que ser la dirigencia política que no supo entender la realidad que tenía que no enfrentar, sino que una realidad que tenía que analizar y decidir en consecuencia. Sí, por supuesto. Yo creo que hay que hacer una tarea, digamos, de docencia que no se está haciendo para que la gente se interese por lo que son sus intereses. Yo creo que tenemos que hacer a la gente interesante sus intereses. Y en este camino tenemos un largo trecho para recorrer, porque estamos viviendo en una Argentina que está al borde de ser un Estado fallido. Es uno de los países del mundo que tiene mayor inflación, está entre los 3 mayores de inflación, uno de los países del mundo que tiene mayor presión impositiva sobre su gente, uno de los países del mundo que bate récord por su nivel de pobreza y de desempleo, y uno de los países del mundo que además está registrando la mayor cantidad de muertos infectados por el coronavirus. Tenemos que tomar conciencia de esto. Sí, sí, claro. Y también tendríamos que tomar conciencia, doctor, a ver si usted me acompaña en el análisis. A ver, hasta el año 1989-90, la República Argentina tenía una cierta independencia y soberanía en la producción de su armamento.
tenía su Dirección General de Fabricaciones Militares, que dependía en ese momento, cuando usted seguramente era ministro de Defensa, dependía de usted la Dirección General de Fabricaciones Militares. De usted también, o del Ministerio de Defensa, dependía la Gendarmería, dependía la Prefectura Naval. Fuimos perdiendo la Dirección General de Fabricaciones Militares, la pasaron a otro rango, a otras funciones, y hoy está casi perdida. Nosotros teníamos uno de los proyectos más importantes de la República Argentina de los últimos 30, 40 años, que era el proyecto Cóndor. Un proyecto que hoy podríamos decir que en vez de ir a otros lugares a mandar nuestros satélites, podríamos tener en cierta manera la posibilidad de no ser nosotros mismos quienes subamos los satélites y tengamos esa independencia. También teníamos independencia en la construcción de armamento, digo, el Pampero, las lanzaderas Pampero, los misiles Pampero, el tanque argentino mediano, y podemos seguir nombrando fabricaciones de aviones. Digo, todo eso no se va a tratar también en esto que es la reestructuración de las Fuerzas Armadas, porque Fuerzas Armadas sin soberanía de producción armamentista es una Fuerzas Armadas que están desacopladas de una realidad. Sí, es un tramo que hay que atenderlo con absoluta prioridad. Todavía conservamos astilleros que pueden producir resultados. La fábrica de aviones de Córdoba también tiene una misión para cumplir. Y la producción de armamentos tiene que ser combinada con una adquisición condicionada a que se transfiera tecnología. Cada vez que nosotros compremos armamentos, tenemos que condicionar la compra a que nos hagan transferencia tecnológica de lo que... Digo esto para tenerlo en cuenta, no ahora porque no hay plata para comprar, pero el día que se compre, tengamos en cuenta que compremos transfiriendo tecnología. Y como usted dice, es un elemento que tenemos que utilizar porque es una capacidad que no tenemos que perder. No solamente es capacidad, recordemos que nosotros fuimos en un tiempo, y en la época del doctor Raúl Ricardo Alfonsín gobierno, éramos también vendedores de armamento a nivel internacional. Y eso no es ninguna vergüenza para el país, porque es una forma también de ingreso de divisas. No, sin duda. Bueno, por eso nosotros defendimos muchísimo el proyecto Cóndor, que era atacado fundamentalmente por Gran Bretaña y por Estados Unidos, porque cuando destruyeron el proyecto Cóndor en la época del gobierno del doctor Menem, lo que destruyeron fue nuestra capacidad de colocar satélites con transportadores propios de mediana órbita. Exacto. Y eso lo perdimos, y es una tecnología que nos hubiera servido muchísimo para desarrollarnos en ese rubro, ¿no es cierto? Una última pregunta a alguien que fue ministro de Defensa, abogado y político. La Argentina, y usted lo estuvo diciendo hace un momento y lo estuvo insistiendo y poniendo mucho énfasis en ese tema, usted habló de territorio y habló de tierra y habló de frontera terrestre y habló de aviones clandestinos, de vuelos clandestinos. ¿No es tiempo de ponernos los pantalones largos, ministro, y empezar a pensar en una realidad, y en esa realidad, como Brasil, hacer una ley de derribo en la que se tenga en cuenta todos los aspectos de derechos humanos, pero también de derechos de que en nuestro país no nos infecten más con la cantidad de drogas que no vienen de Paraguay, de Bolivia, de Brasil? Sin duda, el problema de la droga es muy serio, y fundamentalmente también, aparte del que usted señala, lo que tenemos que estar controlando es la hidrovía. Porque, ¿cuál es el problema que tiene Rosario? El problema que tiene Rosario es un problema de luchas de bandas por la distribución de la droga. La droga que llega sin ningún tipo de control por la hidrovía. De tal manera que ahí tenemos un problema muy serio que no lo estamos enfrentando como lo debiéramos enfrentar. Pero insisto en la pregunta, ¿estaría de acuerdo con una ley de derribo? Porque también ingresa por aviones. Por supuesto, es decir, el derribo de aviones tiene que tener una capacidad disuasiva. Si usted no tiene la posibilidad de derribar un avión con capacidad disuasiva, que la capacidad disuasiva no tiene posibilidades de controlar realmente el territorio aéreo.
Usted calcule que en la Argentina tenemos más de 200 pistas clandestinas. De tal manera que si no tienen esa posibilidad, aparte de tener aviones interceptores que no tenemos, Sí. pero si la tuviéramos, si no tiene una ley de derribo que funcione, es risible la capacidad de disuasión que tiene. Lo tenemos, lo tendríamos que repotenciar. Son los IA-53 Pucará, que son exactamente los aviones que se necesitarían para ese tipo de bandidos que nos entran desde la frontera, porque no son aviones de combate lo que entran, no son ni subsónicos ni Supermatch. Son aviones que vuelan Cessna, y que un avión IA-53 Pucará lo podría interceptar fácilmente, son biplaza, así que estaría con un buen protocolo, como se habla ahora, estaría todo cubierto, doctor. Y lamentablemente nos faltan aviones. Sí, también. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer poder conversar con usted. Igualmente para mí, un gusto. Seguimos con Jaque Mate después de este comercial, la despedida.